¿Qué tal? Dios les bendice. ¿Cómo es que les va hoy? Primer día del año 2023. Qué bueno es estar aquí para poder nutrirnos con la palabra, ¿no? Es una maravilla. Gloria a Dios. Bendiciones a cada persona que se conecta. Saludos a cada persona que escucha esa enseñanza, sea en vivo, sea diferida, en las diferentes redes. Y estamos sobre todo agradecidos, yo creo, al reflexionar en este año que terminó. Agradecidos con el Señor, ¿verdad? Y también listos para darle con todo este año 2023. Bueno, vamos a entrar con todo a la palabra. Sé que algunos de ustedes están en los tamalitos, en los menudos, pozoles, comiendo de todo. Es válido, la Biblia dice que lo bueno es comer, beber y gozar. Pero vamos a darle un tiempo a la palabra de Dios. El tema que quiero compartirles pide tres deseos. Y realmente es una continuación del domingo anterior donde hablé sobre que papá cumple deseos, ¿verdad? Y vamos a orar. Abba Padre, precioso, maravilloso, nadie como tú, papito chulo, hermoso, bello, nadie como tú. Hoy te pido espíritu de sabiduría, espíritu de revelación en el conocimiento de tu palabra, en el conocimiento de ti mismo. Alumbra los ojos de nuestro entendimiento, Padre, tu sabiduría, tu guianza, tu voz. Vale más que todo. No te gustan a ti las oraciones largas, no te gusta tanto el protocolo y el fariseísmo, lo aborreces, el recibir gloria de los hombres. Te gusta el corazón de fe, corazón sincero, y aquí estamos, ¿sabes? Gracias por este año 2022. Gracias por anticipado por este año 2023. Y seguiremos caminando por fe, creciendo en tu palabra, prosperando en todas las cosas, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a abrir nuestras Biblias en Mateo capítulo 7, versículo 7, por favor. Mateo 7, el versículo 7. Y vamos a ir allí. Gloria a Dios. Un saludo ahí a los que están saludando por allí. Mateo 7, el versículo 7. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla,
y el que llama se le abrirá. ¿Y qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan le dará una piedra? O sea, cuando Jesús dijo, ¿qué hombre hay de vosotros? ¿Hay alguien así? ¿Hay alguien así de gacho, de malo? Pues no, es muy raro, ¿no? Versículo 10, o si le pide un pescado, ¿le dará una serpiente a su hijo? Pues no, a menos que sea el Dios de la religión. El Dios de la religión les dice, pues tú me pediste eso, pero yo te voy a dar otra cosa. Te voy a dar un problema para procesarte, para ver si me amas. Ese es un falso Dios. Es un impostor. Ese no es el Padre, ese es el mismo diablo. Dios es un buen Padre. Un buen papi. Es papá y es un buen padre. Versículo 10 dice, si le pide un pescado, ¿le dará una serpiente? Bueno, el Dios de la religión sí lo hace así. Tú le pides, ellos te dicen, no, si tú le pides a Dios, no sé, un carro o alguna bendición, Él sabe si la necesitas o no, dicen ellos. Entonces, quizá te dé un problema para procesarte, para preparar tu carácter, y estupideces. Así enseñan, que es la voz del mismo diablo para reducir a esclavitud a los reyes y a las reinas, a los diosesitos en la tierra, y esclavizarlos con la trampa más grande y más poderosa, que es la religión. Y cada día lo vamos entendiendo más. Prepárate este año 2023. Prepárate. Cosas que ojo no vio ni oído yo, en todos los aspectos, se van a manifestar. Versículo 11. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, dice, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos? O sea, si un padre, cuando su hijo o su hija, por ejemplo, le pide a Santa Claus o le pide un carro, un carrito, esos control remoto, le pide muñecas, lo que hace un buen padre es que le da eso y más. Incluso las mamás, los papás dicen, aunque yo no pase una buena Navidad, pero que los niños sí, o sea, ellos les dan todo, aunque algunos de ellos no son ni nacidos de nuevo. Y dijo Jesús, el Maestro, a quien debemos escuchar, quien debe ser el centro de nuestra doctrina, el Maestro de amor, el Maestro de gracia, el que nos reveló al Padre, dijo, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos, está en este planeta llamado cielo? Es un lugar donde están las personas que han dormido, que duermen en Cristo, están ahí. No es que están perdidos, están en ese lugar. ¿Cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le piden? ¿Ves? O sea, si un padre físico hace todo para darle juguetes a sus hijos, comida a sus hijos, todo lo que necesitan, ¿cuánto más el Padre lo hará? Es que, voy a parafrasear a Jesús, no han entendido lo amoroso, lo lindo que es el Padre. No han entendido cuánto les ama el Padre. En 1 Juan 4:18 dice, el que teme no ha entendido cuánto le ama el Padre. El Padre, nuestro Dios, no solamente nuestro Dios, realmente es papi, es Abba. Y nos dio todo porque nos ama. No es que nos lo va a dar, es que ya nos lo dio. Nos dio todo porque nos ama. Simplemente así. No por méritos, no por otras cosas, sino porque nos ama simplemente. Y eso es lo que choca nuestra mente. Porque a nosotros nos educaron con una estructura de merecer. Merecer. Es la misma espíritu de la ley que se metió en todas las estructuras inconscientemente. Pero cuando nos encaramos con el Padre nos da buenas cosas al que se lo pida. Y es este concepto, yo creo, el entender que Dios es nuestro papá,
que al entenderlo vamos a entender o se van a manifestar las cosas que hemos soñado. Pero estorba un velo llamado religión, basado en un espíritu de la ley de Moisés, que nos hace ver al Padre como un juez y no como un papi. Ese es el asunto. Pero este año 2023 se rompen sellos, como el Señor le dijo en Isaías: cerrojos de hierro haré pedazos. Cerrojos de hierro haré pedazos. Es decir, cosas que ojo no vio ni oído yo. Vamos a conocer más al Padre. Vamos en camino de conocerle más a Él. Él es papá amoroso. Así es Él. Es una cosa hermosa. Ahora vamos a Efesios 3, versículo 20. Y es que hay cosas que necesitamos que se nos repitan. Es como el hijo que quiere, el niño que quiere comer o la niña que quiere comer lo que él o ella quieran. Pero papá o mamá saben la dieta, o sea, saben lo que debe comer. Y yo como papá espiritual sé lo que necesitas. Y necesitamos que se te repitan estas cosas. Y yo también necesito que volver a reforzar estas mismas cosas. Efesios 3:20 dice la palabra: y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Dice que Él es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente. Esas tres palabras: mucho más abundantemente. Mucho más abundantemente de lo que pedimos, o sea, de lo que allí en el griego puede ser pedir o puede ser demandar, de lo que demandamos. Porque quien es hijo de Dios conoce que tiene derechos legales. Dice la palabra que somos coherederos con Cristo. Hay una legalidad. Todo lo que es del Hijo es de nosotros. Y lo demandamos. Él nos dio una herencia. Todo, dice, es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos, o sea, de lo que exigimos, o sea, de lo que demandamos al Padre, o entendemos, es decir, lo imaginamos, dice una versión, lo que pedimos o lo que imaginamos. El Padre nos va a dar mucho más abundantemente. Este 2023, la palabra correcta es manifestar, lo va a manifestar mucho más abundantemente de lo que pedimos o de lo que imaginamos. Será un año 2023 de mayor comunión íntima con el Padre, mucho más abundantemente comunión íntima con el Padre. Eso es lo hermoso. Al conocerlo, eso nos lleva a una relación profunda con el Padre. Un año de mucho más abundantemente amor por la palabra de Dios, que es la fuente de nuestra vida. Mucho más abundantemente bendición en cuanto a las relaciones interpersonales. Mucho más abundantemente en cuanto a nuestra salud, en cuanto a nuestra prosperidad. Creerle a Dios por millones, soñar en grande. Pastor, yo no puedo soñar en grande. Entonces, ¿qué Dios tenemos? ¿En qué Dios creemos? Dice la palabra que Él hará poquito más de lo que pides. No, dice que Él hará mucho más abundantemente de lo que pedimos o de lo que entendemos, o sea, de lo que pedimos o de lo que imaginamos. No te va a dar lo que pides, no te va a dar lo que imaginas, te va a dar, ¿qué te va a dar? Mucho más abundantemente que eso. Mucho más abundantemente intimidad con Él, mucho más abundantemente amor por su palabra, mucho más abundantemente en las relaciones, en la salud, en tu agilidad, en tu cuerpo, en tu vitalidad. Qué hermoso es vivir en salud. En cuanto a la prosperidad, saltos cuánticos, o sea, saltos a otros niveles más altos, no un proceso. No es de que, como el Señor le dijo a Pedro: yo sé que toda la noche has estado intentando manifestar prosperidad, pescar y pescar, pero aquí estoy yo. Toma las redes y tíralas otra vez. Y el Señor hizo un milagro donde había 2 barcas llenas. Eso es prosperidad, mucho más abundantemente de lo que pedimos o de lo que entendemos. Y en cuanto al ministerio, los que estamos en el ministerio, incluso aquellos
líderes o aquellas líderes que han estado dormidos en su ministerio. Es Dios quien te llamó. Y Dios hará mucho más abundantemente también de lo que pides o de lo que imaginas. No nos va a dar lo que pedimos, no nos va a dar lo que imaginamos, nos va a dar mucho más abundantemente, nos va a manifestar mucho más abundantemente de lo que pedimos, de lo que imaginamos. Como siempre, la religión, o sea, el diablo, realmente es el diablo, usando la religión, dicen, he escuchado estos, y es que tengo que desnudar estos pensamientos, tengo que ridiculizarlos, porque son los que nos estorban para recibir. Así es este ministerio, es quítalo primero para establecer esto último, derriba este argumento para establecer este otro, cambiar pensamientos viejos para establecer nuevos, para pensar como piensa Dios. Y este es el pensamiento, mira, Dios no es tu mandadero, así dice la religión. Dios no está para cumplir tus caprichos. ¿Qué crees que Él está para? Es tu sirviente, es tu Santa Claus. Dios no te va a dar lo que tú quieres así nomás, ¿no? Él sabe cuándo, Él sabe cómo. Él sabe por qué. Él sabe lo que necesitas. Y son prácticamente, claro que sabe cómo y sabe por qué y sabe cuándo. O sea, sabe cómo manifestarlos a través de la fe. Sabe cuándo, cuando tú le creas. Sabe lo que necesitas. Sí, ya es más, ya suplió todo. Dice la palabra que si nos dio al Hijo, ¿cómo no nos dará con Él todas las cosas? Pero Dios no solamente nos da lo que pedimos, sino nos da lo que deseamos. Y esto es Proverbios 10. Vamos a Proverbios 10. No voy a estar diciendo esto, ya lo vimos el domingo pasado, porque ya lo vimos. Pero como dije, es necesario repetir algunas cosas. Proverbios 10, versículo 24. Dice la palabra: lo que el impío teme, eso le vendrá, pero a los justos les será dado. ¿Qué dice? ¿Lo que qué? Lo que desean. No debemos simplemente pedir a Dios lo que necesitamos, sino lo que deseamos. Pedirle a Dios lo que necesitamos es algo muy limitado. Debemos pedirle a Dios lo que deseamos. Padre, yo necesito esto, pero yo deseo esto. Es mi deseo. ¿Ves? Yo deseo esto, Padre. Entonces, esto derriba el argumento de que Dios no está para cumplir tus caprichitos o tus deseos. No. Aquí dice, a los justos les será dado ¿qué? ¿Lo que qué? Lo que deseas. ¿Qué deseas tú? El Padre te lo da, el Padre te lo manifiesta. ¿Ves? Ahora vamos a Deuteronomio 12. Hablando acerca de lo que deseamos, Deuteronomio 12. Cosa importante en este punto, que no voy a ir al pasaje, pero en Salmo 78, David dijo, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo. Fuera de ti nada deseo. O sea, los deseos que tenemos o que debemos pedirle al Padre o que le pedimos, obviamente no son deseos pecaminosos, no son deseos de pecado. No es decir, yo quiero vender droga, no es decir, yo quiero arruinar una relación, no es decir, yo quiero fornicar, porque gente puede agarrar monte. Yo que tengo que aclarar y aclarar y reaclarar. Estamos hablando de desear cosas dentro de Él, porque David dijo, yo fuera de ti nada deseo. Pero si Él lo prometió en su palabra, yo puedo desearlo. Es más, me atrevo a decir que Él es el quien puso ese deseo, porque la palabra dice, es Filipenses, que Él es el que pone el querer como el hacer. Él puso ese deseo, esos deseos de grandeza, esos deseos de progreso grande, esos deseos de casa grande, de vida en éxito, pues no vienen del diablo, vienen de mi Padre. Él los puso ahí, Él los sembró allí. El camino del justo es como la luz de la aurora, debe ir en aumento, en aumento. Dios puso ese deseo de grandeza en nosotros, porque somos reyes y somos sacerdotes. Dios siempre se ha querido extender
y ha creado planetas y probablemente sigue creando, no lo sabemos, y está en una expansión. Es la naturaleza de los reyes extendernos, ir por más, sin caer sobre todo en un materialismo también. Es importante. Deuteronomio 12, versículo 20 dice: cuando el Señor tu Dios ensanchare tu territorio, como Él te ha dicho, y tú dijeres, comeré carne, porque deseaste comerla, conforme a lo que deseaste podrás comer. Wow, ¿no te parece maravilloso? Dice, comerás carne porque deseaste comerla, y conforme a lo que deseaste podrás comer. ¡Qué maravilla! Es decir, se te antojó un ribeye, se te antojó un corte así, esos buenos. Comerás eso porque deseaste, dice. Deseaste eso. Y en Salmos también dice, Señor, aún mis suspiros no te son ocultos. Que pasaste, no sé, por una tienda y viste alguna ropa y hasta suspiraste. Y dice la palabra que nuestros suspiros no le son ocultos a Él. ¿Ves? Entonces queda derribado este punto donde no, pues Dios no va a cumplir tus deseos, tus caprichos. Más que caprichos, los deseos no los cumple. Es la voz del diablo el que dice, no, tú no lo puedes pedir lo que deseas, pide lo que necesitas. Y mi punto número 2, el primer punto es papá cumple deseos, que ya los hemos estado viendo, pero el punto número 2 vuelve a Efesios 3:20, que es versículo que estoy usando como base, y dice, y aquel que es poderoso para hacer las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Y hay que subrayar donde dice según, o sea, de acuerdo a, o en la medida que, según el poder que actúa en nosotros. Ese es importante. Es muy importante. Ya vimos que Dios hace mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Es decir, tenemos que pedir y tenemos que imaginar algo, pero todo se va a manifestar de acuerdo al poder que actúa en nosotros. ¿Cuál es ese poder que actúa en nosotros? Una persona una vez me preguntó, estábamos en una carne asada hace años, y me dijo, pastor, ¿a qué se refiere ahí? ¿Se refiere al Espíritu Santo, al poder del Espíritu Santo, se refiere a la fe? No se refiere al poder del Espíritu Santo, porque en todo caso, todos tenemos la misma medida del poder del Espíritu Santo. Y aquí dice según el poder que actúa. Quiere decir que en algunos actúa más poder que en otro. Entonces no se refiere al poder del Espíritu Santo, porque el poder del Espíritu Santo habita en nosotros sin medida, ilimitadamente. Pero ese poder se refiere a la palabra de Dios. Mira, no pierdas Efesios 3:20, vamos a Hebreos capítulo 1. Hebreos capítulo 1. Gloria a Dios. Versículo 3. El cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, dice ahí está. ¿Con la palabra de su qué? De su poder. Entonces, el poder de Dios está en su palabra. Voy a repetirlo, el poder de Dios está en su palabra. La palabra es Dios. Juan 1:1, Juan 1:3, la palabra es Dios. Jesús, el eterno Hijo de Dios, es la palabra. Jesús está lleno de poder. Él es el poder de Dios. No solo el Espíritu Santo es el poder de Dios, sino en 1 Corintios dice Jesucristo, poder de Dios. Él es el poder de Dios. La palabra es el poder es la palabra. Entonces, acomodando lo espiritual, es decir, Biblia interpreta Biblia y entendiendo que la misma Biblia nos explica cuál es el poder de Dios. Volvamos a Efesios 3:20 y entonces dice que Dios hará todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos según el poder que actúa en nosotros. ¿A qué poder se refiere? A la palabra de Dios. A la palabra de Dios. O sea,
que según la palabra que actúa en nosotros, casi podemos decir según la fe que actúa en nosotros, es lo mismo. Según la palabra que actúa en nosotros, Dios va a poder manifestar mucho más abundantemente de lo que pedimos o de lo que imaginamos, pero todo está relacionado. ¿Cuánta palabra te metes en el corazón? ¿Cuánta palabra habita en nuestro corazón? Porque Dios necesita fe para poder Él manifestar lo que está en el mundo invisible. Él quiere manifestarlo. Él es un buen Padre. Oh, gloria a Dios. Él no quiere que este año vayas poco a poco, allí más o menos, batallando. Él ha provisto todas las cosas. Y Él quiere manifestarse mucho más abundantemente de lo que pedimos o de lo que imaginamos. Este es un nuevo nivel. Más allá de las matemáticas, más allá de las cuentas que uno puede decir y hay que planear y está bien calcular. Pero Dios es un Dios que hace milagros. Yo he enseñado lo que dijo Eliseo. Mañana a estas horas todo va a cambiar, dijo. Has leído en 2 de Reyes. Dice, mañana a estas horas va a cambiar la economía. Una palabra de fe. Y estaba un príncipe de Israel. Dijo, aunque el Señor hiciera ventanas en el cielo, esto sería así. Y le dijo Eliseo, tú lo verás, mas no lo vas a disfrutar, le dijo. Porque él sacó cálculos, este príncipe de Israel. Y entonces hubo una guerra entre los propios enemigos de Israel que sitiaban a Israel. Y entonces se pelearon y murieron entre ellos y dejaron toda la comida, todo el botín, todos los enseres, todas las joyas, todo el ganado se quedó allí. Y el pueblo de Israel solamente tuvo que salir a recibirlo. Y cuando iban saliendo, este príncipe estaba en la puerta y lo arrollaron y murió. Lo vio, pero no lo disfrutó. Eso pasa con gente que no le cree a Dios completamente. O sea, si creemos en un Dios sobrenatural, pues entonces Él puede manifestar cosas sobrenaturales más allá de nuestra razón, más allá de lo que nosotros planeamos. Él hará mucho más abundantemente de lo que pedimos, de lo que imaginamos, según la palabra que actúa en nosotros, según el poder. Dios está en su palabra. Pero explicaba el domingo pasado que hay que calificar, vamos a decir, hay que decirlo entre comillas porque no es verdad, realmente hay un solo evangelio, realmente hay una sola palabra. Pero vamos a decir que hay dos palabras de Dios. La palabra de Dios que es adulterada, que el apóstol Pedro dijo, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Es decir, que es algo adulterado, que está mezclado, que está diluido. Entonces Pedro habló que había una palabra de Dios que era adulterada, que estaba revuelta con otras cosas. Y cuando yo te digo que tenemos que crecer en la palabra, es decir, que el poder que actúa en nosotros va a definir lo que Dios puede manifestar, y ese poder es la palabra. No estoy hablando de la palabra adulterada, entre comillas, de Dios. Porque tú puedes decir, yo sí escucho palabra, pero ¿qué palabra escuchas? Una palabra mezclada con doctrina de demonios. ¿Y cuál es la doctrina de demonios? La ley de Moisés. Y así uno lo ve en la palabra. Usted lo ve en la palabra. Dijo el apóstol Pablo, en los posteros días algunos apostatarán de la fe escuchando doctrinas de demonios. Y estos hombres, dice, prohibirán casarse y mandarán a abstenerse de alimentos de los cuales Dios creó. Característica, mandarán a abstenerse de alimentos que Dios creó. ¿Qué es lo que manda a abstenerse de alimentos? La ley. Doctrina de demonios. Mezclado con el nuevo pacto. Y cuando Jesús le dicen, ¿por qué tus discípulos no ayunan? Él dijo, es que no se puede mezclar vestido nuevo con un remiendo viejo. No se puede. Te ves ridículo en una fiesta. Imagínate, llegas con un vestido nuevo y con un pedazo ahí de remiendo, una garra vieja ahí toda cochina, todo un calzón ahí pegado ahí todo viejo. ¿Cómo te vas a ver? Todo ridículo. Así nos hemos visto nosotros, vestidos con la gracia de Dios, con la justicia de Dios, y revolviendo la ley con ciertos argumentos, con ciertos principios. No toda, dicen algunos, no hay que guardar toda. Pues claro, porque nadie la podría guardar, pero tratan de agarrar una cierta parte. Pero Santiago dijo, el que ofende en un punto se hace culpable de todos. Así dijo, así dice el nuevo pacto. Entonces cuando hablamos de que debemos
tener o crecer en el poder de Dios, que es su palabra, para que Dios se manifieste, hay que calificar que no es una palabra adulterada mezclada con la ley. Y en Gálatas 5 lo dice, y no estoy soltando todo ahora, porque hay que ser entendidos y entender los momentos. Pero en Gálatas 5:1 dice: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. ¿Ves? Y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Por supuesto, no se necesita ser un teólogo para saber que el yugo de esclavitud se refiere a la ley de Moisés. Si tuviéramos tiempo, yo estoy planeando, a ver, les se los anticipo, hacer un taller o un seminario de unas 6 horas sobre estos temas. Un domingo de este año lo voy a hacer, te lo prometo. Vamos a hacerlo presencial, unas, no sé, 4, 6 horas, 8 horas, y disertar o explicar cosas minuciosas, porque todavía gente sigue aferrada a la ley de Moisés. Es como decirte: tú no te llamas Juana, te llamas María. Es que renunciar a cosas con las cuales nos identificamos. Tú no eres mexicano, eres canadiense. Entonces, ¿cómo? Pero si toda la vida pensé que era mexicano. Son cosas sagradas, lo que se les llama las vacas sagradas, que nos aferramos a eso y las consideramos intocables. Pero es necesario cuestionarnos para entonces que haya un renacer almáticamente, o sea, en los pensamientos. Aquí en Gálatas, por ejemplo, no pierdas 5:1, pero en Gálatas 3, versículo 1 dice: oh Gálatas insensatos, ¿quién los embrujó? Dice una versión, para no obedecer la verdad. ¿Quién los embrujó? Y el versículo 2 dice: esto solo quiero saber de vosotros, ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Ese es el contraste. O sea, ¿ustedes reciben las cosas de Dios por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, o sea, por la gracia, ¿vas a acabar por la carne, o sea, por la ley? Tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Pregunta irónica del apóstol Pablo. O sea, el que hace milagros, ¿lo hace por las obras de la ley o lo hace por el oír con fe? Lo hace por el oír con fe, porque tú le creas. Y cuando lo oyes, lo crees, lo hablas y es hecho. Ese era el tema del apóstol Pablo. Y mira, Gálatas 5:1: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. No estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Es que ellos habían sido libres y había gente de Jerusalén que a los de Galacia, que eran griegos, los había engañado, perturbado con un evangelio de la ley mezclado, porque la iglesia primitiva todavía era primitiva. O sea, primitiva significa que era primitiva. Todavía ellos se circuncidaban, todavía ayunaban. Hubo pleitos en Hechos capítulo 15, donde hubo un pleito grande si había que circuncidarse o no. Un pleito muy grande, le costó, porque es evidente, era normal, no hay que criticarlos, pero era evidente. O sea, Jesucristo abolió sus pensamientos, sus formas de pensar a las que ellos se aferraban. Incluso dijo: y todavía no ha acabado, les digo, todavía no acabo, Hay una parte donde él dijo: aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora los podéis sobrellevar. No pudo acabar todavía. Cuando se le aparece una visión a Pedro, le dijo: hey, mata y come, es decir, lleva mi evangelio a los gentiles. Él dijo: no, yo con esta gente no me mezclo. Todavía traían esa religión. Tuvo que el Señor tomar a Pablo, que no anduvo con los 12, y lo lleva al tercer cielo, una experiencia gigantesca. Y Pablo dijo: a mí nadie me enseñó este evangelio, yo lo recibí del mismo Cristo. Y el mismo Cristo dijo: no quiero que estén sujetos a la ley. Versículo Gálatas 5:2: he aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Es decir, estaban circuncidando otra vez. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. De Cristo os desligasteis los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Pero nosotros por el Espíritu guardamos por fe la esperanza de la justicia. Por fe somos justos. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo. Ni la incircuncisión, sino la fe
que obra por el amor. Vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Esta persuasión, ojo, esta persuasión no procede de aquel que os llama al Padre. Un poco de levadura leuda toda la masa. Y yo confío respecto de vosotros en el Señor que no pensaréis de otro modo, mas el que os perturba llevará la sentencia, quien quiera que sea. Ojalá se mutilasen aquellos que os perturban. Otros hermanos, a libertad fuiste llamados. No usen esta libertad como ocasión para la carne solamente. ¿Ves? Entonces Pablo aquí dice un poco de levadura leuda toda la masa. Mi punto es que tú puedes decir, pastor, yo sí estoy llenándome de la palabra, sí, pero quizás es una palabra adulterada, mezclada con la ley. Un poco esa doctrina demoníaca, o sea, un poco de levadura leuda toda la masa, va a contaminar. Es decir, si tú tienes, no sé, una jarra de 4 litros de un agua bien rica, pero tiene una gota de veneno, por una gota que sea, se echa a perder todo. No es Cristo más 3 obras nomás, no es Cristo más 4 mandamientos de la ley. No, es Cristo y solamente su gracia. No te resistas a este cambio. Resistirse tiene consecuencias muy fuertes. Vidas raquíticas, vidas mediocres, vidas en maldición. Todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Este año lo vamos a entender mejor con la ayuda de Dios. Sigamos orando para que nuestro corazón se siga abriendo. Y no abrirse por abrirse, simplemente por decir, por una novedad. Tampoco yo no creo en eso. Porque hay gente que simplemente, por algo nuevo. No se trata de algo nuevo, de algo ingenioso. Simplemente se trata de qué es lo que quiere Dios para nosotros. Este año, de verdad lo digo no solamente por fe, sino estamos entendiendo más el corazón del Padre. Un poco de esa doctrina te va a perturbar, dijo Pablo. El que os perturba tu mente. Te robará el recibir algo de Dios, esta doctrina de la ley. O sea, Dios quiere manifestar mucho más abundantemente lo que pides o entiendes, pero si tú mezclas esa doctrina de la ley, te va a robar el recibir de Dios. Es el ladrón. Jesucristo dijo, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Y si te fijas, el ladrón ahí se refiere también a la ley de Moisés. El arma más poderosa del diablo es la religión. Cuídate de no traer una doctrina mezclada, porque no hay, son como el agua y aceite, no se pueden mezclar. Lo que sí yo puedo decir de la ley es que la ley profetizó su propio fin, es decir, la gracia confirma la ley. La gracia confirma, porque la misma ley dice, viene un nuevo pacto, no me acordaré de sus transgresiones. La ley profetiza su propio fin. El mismo Moisés dijo, el Señor va a levantar a un profeta como yo, a él oiréis, dijo, a él oiréis. Este profeta es Jesús. Jesús no es solo un profeta, pero es un profeta. Jesús es Dios. Y Moisés dijo, viene uno como yo, les levantará uno, a él oiréis. Y si te fijas, Jesucristo habló el corazón del Padre. Entonces, aquí mismo en Gálatas, en el capítulo 4, versículo 30, dice, mas ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. Echa fuera a la esclava, es decir, despójate de ese espíritu de ley. Conforme pasen los días voy a aprender a dar una mejor nomenclatura, un mejor nombre a diferentes cosas de la ley. Porque ciertamente Dios habló y hay cosas vigentes de la ley para ahora. Pero cuando digo la ley me refiero a ese espíritu que tiene diferentes componentes como prohibiciones y ordenanzas. Como en Santiago se le llama atracción y seducción al pecado, porque eso es lo que provoca la prohibición y la ordenanza. Luego viene el pecado y luego viene la culpa, la condenación y luego viene la maldición o la retribución por haber violado esa ley. Y todo lo que esté rodeando a esa misma estructura puede ser moderna, no necesariamente las cosas de la ley, pero puede ser nuevas ordenanzas o nuevas cosas con esa misma estructura. A eso me refiero para que la gente me entienda. A eso me refiero cuando digo no te mezcles con esa doctrina de la ley. ¿Ves? Hay que aclarar, ¿verdad? Ahora,
volviendo a Efesios 3:20, Dios hará mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos según el poder que actúa en nosotros. Ese poder dijimos que es ¿qué? La palabra. ¿Me estoy dando a entender? Hebreos 1:3 dice que la palabra es el poder. Pero hay que calificar qué palabra. No es una palabra adulterada. ¿Cuál es la palabra que debemos recibir? Es la palabra de la gracia, la palabra del reino, le llamó Jesús. Pablo le llamó la palabra de fe en Romanos 10:8. Esta es la palabra de fe que predicamos. Palabra de fe no es una denominación. Palabra de fe, eso sí es un término bíblico que Pablo lo usó. Que básicamente el énfasis, de hecho, mira qué interesante lo que voy a decir. Esta es una bomba que quizá luego lo podemos tratar. Y saludos a la gente que está ahí conectándose y la verdad que no estoy leyendo mucho sus comentarios. Pero Pablo no enfatizó tanto el arrebatamiento ni la venida de Cristo. Esto para mí el año pasado y antepasado, porque ya el pasado viene siendo el 2022, ¿verdad? Lo he venido entendiendo. Pablo no estaba cada rato, velad, ya viene, cuidado, ya viene, ahí viene el lobo. No estaba enfatizando eso. No estaba enfatizando, no dije que no lo enseñó, no dije que no es importante. Pero tú examina al 100% del nuevo pacto, Santiago, Pedro, Pablo, Juan, que son los autores del nuevo pacto. No había un énfasis. Se enseñó, pero no era un énfasis. Y te digo esto porque gente trata de usar ese tema para meter miedo en el cuerpo de Cristo. Tengas miedo. Ahí viene Cristo, póngase a cuentas. Óyeme, si te tienen que estar diciendo póngase a cuentas, ¿qué pasa contigo? O sea, te tienen que meter miedo para que hagas cambios, que no debe ser así siempre. No sé si me doy a entender. Que no debe ser así siempre tu vida, una vida de fe, una vida que le agrade a Dios. ¿Qué es lo que le agrada a Dios? Ponte a cuentas, agrádele a Dios. ¿Qué es lo que le agrada a Dios? Sin fe es imposible agradar a Dios. Cuando el Hijo del Hombre venga y hará fe en la tierra, eso es lo que Él busca, que le creas. No le hace ninguna gracia a Dios que no tengas dinero. No le hace ninguna gracia a Dios que el diablo te esté poniendo una friega. Dice la palabra que el pueblo de Israel fue sacado con plata y oro. Y no hubo enfermo entre sus tribus cuando fue sacado. Así Dios nos va a sacar a nosotros en el arrebatamiento. Pero no tengo que estar enseñando constantemente, ya viene Cristo, cuidado con las señales, y tembló y ahí viene. Claro que tú vas a ver que en el año probablemente toque el tema y creo en eso y mi espíritu gime por la transformación de mi cuerpo. Y ¿qué hijo de Dios no anhela el arrebatamiento? ¿Qué hijo de Dios no espera encontrarse con Jesús? Todos. Pero hay gente que solamente se la lleva oyendo esos temas proféticos, se olvidan de la hora. Se olvidan que ahora hay que ayudar a personas, bendecir a personas, disfrutar esta vida. Ha habido personas que me han hablado, bueno, no puedo decir detalles, ¿verdad? Pero créeme, no te enfoques en eso. Siempre habrá noticias donde está a punto de venir. Si tú examinas Mateo capítulo 24, dice, va a haber terremotos, va a haber reino contra reino, disturbios, ya todo está cumplido, mi hermano. ¿Sabes qué falta? Allí dice, y será predicado este evangelio del reino a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. No dice, va a temblar y entonces será el fin. No dice, va a ocurrir reino contra reino y entonces vendrá el fin. No. Dice, y será predicado este evangelio del reino a todas las naciones, y entonces ya va a venir. Va a ocurrir. Y no se ha predicado el evangelio del reino, se ha predicado una religión. Pastor, pero así es la neta. Es una religión. Gente ama más su religión. Eso es lo que Jesús le dijo a los judíos. A ver, ¿tú crees que los fariseos, ellos eran idólatras? ¿Tú crees que ellos adoraban muchos dioses? No, ellos creían supuestamente en Dios, en el Padre. Jesús le dijo, el que decís que es vuestro Padre, ese me envió. Dijo, o sea, ellos eran creyentes en Dios. Ellos trataban, según ellos allí, de agradarle a Dios. Predicaban una religión. Jesucristo los confrontó a ellos.
Cuando hablamos de llenarte de la palabra, hablamos de llenarte de la palabra de fe. ¿Qué enfatiza la palabra de fe? Dios es tu papá. Eres la justicia de Dios. Caminemos en amor. Porque realmente, mira, quien se sabe amado por Dios, se ama a sí mismo y por inercia ama a su prójimo. El amor no hace mal a nadie. No necesitamos 613 reglas para saber que debemos amar a nuestro prójimo. Está escrito en nuestro corazón. Hemos nacido de nuevo. Hay algo que te dice: no mientas, no codicies la mujer de tu prójimo, no honra a tu padre y a tu madre. No necesitas reglas, lo sabes. ¿Qué necesitas para poder manifestarlo? Tener una revelación de cuánto te ama el Padre y quitar las reglas de tu vida y tener una relación con Dios íntima. Y tú te vas a tener que poner tus propias reglas. Lo comparo como cuando estás viviendo con tus padres y tienen un chorro de reglas y dices: ah, caray, aquí estoy bajo la ley. Porque mamá o papá te dice: tú te estarás grande, pero mientras estés en este techo, aquí se hacen las cosas así, y eso no está mal, está bien. Pero tú dices: pero yo quiero mi libertad, y eso es lo que busca lo que se llama la emancipación, palabra dominguera. Yo quiero mi libertad, y entonces se va la persona y empieza a vivir solo, y se da cuenta que muchas de las reglas de los padres eran necesarias. Y ya nadie le pone reglas, él se las autopone. Y es lo que dijo Pablo: yo quiero el premio. Dijo: entonces golpeo mi cuerpo, es decir, someto mi carne. Pero no por un miedo, sino porque no me conviene. No hay problema con Dios, pero me pueden venir malas consecuencias. Ya es otro rollo, ¿ves? Es diferente. Pero nadie me las está exigiendo. Mi papá no es así. Mi papá, si me quiero ir de él me dice: vete y te doy la herencia, y así es él. Me va a estar esperando. Cuando hablamos de estar llenos de la palabra, hablamos de la palabra de fe. ¿Qué enfatiza la palabra de fe? Dios es tu papá, eres la justicia de Dios. Caminemos en amor, vivamos por fe, no por vista, no por lo que sentimos. Ese es el gran desafío. ¿Qué enfatiza la palabra de fe? El gran precio que pagó el Hijo. ¿Qué enfatiza la palabra de fe? La herencia que tenemos en Cristo. Y claro, le esperamos al Señor, anhelamos su manifestación. ¿Ves? Pero no es nuestro énfasis. Ahora, voy a ir cerrando. Mateo 17, versículo 20. Mateo 17, versículo 20 dice: Jesús les dijo: por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, podrías decir a este monte, o diréis a este monte: pásate de aquí, y se pasará, y nada os será imposible. Nada. ¿Será qué? Para Dios, no está diciendo para Dios. Está hablando al que tiene fe como un grano de mostaza. Nada es imposible, no solamente para Dios, sino para aquel que desarrolla su fe como un grano de mostaza, es decir, aquel que la siembra, la cultiva, la protege y va creciendo esa fe. Dice: nada será imposible para esa persona. Es decir, no hemos perdido nuestro tema que se llama pide 3 deseos. Dios va a manifestar mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el ¿qué? El poder que actúa en nosotros. ¿Cuál es ese poder? La palabra. La palabra de su poder. Pero no la palabra adulterada, la palabra de fe, la palabra de la gracia, la palabra del Señor. Y claro, cuando estás lleno de la palabra, no ves nada imposible. Nada es imposible para el que cree. No solamente para Dios, para el que cree nada es imposible. Claro, dices: estoy lleno de la palabra. Y cuando estás lleno de la palabra, los problemas se hacen chiquitos. Estás lleno de la palabra, sabes que tienes un Dios poderoso, que eres uno con Él. Eso hace toda la diferencia. Ahora, para cerrar, yo te hablé el domingo pasado que es importante. Tú puedes pedir más cosas. Yo dije 3 deseos
Ahora te voy a dar un ¿cómo se dice? Un bonus, un extra, un pilón, que casi nunca lo he hablado. ¿Por qué Dios tardó 5 días en reordenar la creación y el sexto para crear al hombre? ¿Por qué no lo hizo en un momento? No sabemos, la ciencia es cierta, ¿no? No sabemos, no estuvimos ahí. Tenemos que inferir o suponer cosas. Y lo que yo infiero o lo que yo sugiero, como dijo Pablo, yo también tengo el Espíritu de Dios, es que Él enfocó su fe en una sola cosa. Es decir, nos enseñó a enfocar su fe, en el primer día enfocó su fe en una sola cosa. Dios es un Dios de fe. La Biblia habla de la fe de Jesús en Gálatas capítulo 2. Por la fe de Dios fue creado el universo. Dios es un Dios de fe. Entonces Dios lo vio en el mundo espiritual, no se veía en el mundo físico, y entonces lo decretó y se manifestó. Dios llama a las cosas que no son como si fuesen. Él es el Dios de fe. Entonces, el primer día enfocó su fe en algo, el segundo en otra cosa. No enfocó su fe en algo, en todo en general, sino fue ordenando las cosas en fases. Entonces, cuando digo 3 deseos, es para que enfoques tu fe en cosas específicas, porque puedes pedir 30 si quieres, o 50 o 1000 si quieres. Pero si la enfocas en menos, entonces es más factible que tu fe se desarrolle y lo manifiestes. Esa es mi única cosa. Por eso pide 3 deseos. Ya vimos que a los justos les será dado lo que desean. Comerás carne porque deseaste comerla. Aún mis suspiros no te son ocultos. Tú sabes lo que yo deseo, Señor. Pero Él dijo que tienes que pedirlo. El Padre dará buenas cosas a los que se lo pidan. Mateo 7:11. Se lo tienes que pedir. Y debe ser específico. Ese es el punto número 1 para el final. Desata fe en 3 deseos. Punto número 1 dentro de este último punto. Se lo debes pedir en fe. Debe ser específico. Y debes de creer que lo recibiste. ¿Ves? Creed que lo recibiste. Y os vendrá la manifestación. Una aclaración más. Cuando estamos diciendo pide, ¿sabes que hay gente que del mundo, no solamente deja tú el religioso nos critica de que, ay, sí, Dios es un Santa Claus que te va a dar lo que deseas? Yo expliqué que sí, es más que Santa Claus, es mi papá. ¿Qué no entiendes que Dios es un buen papá? Jesucristo dijo, si un papá humano da buenas cosas a sus hijos, hasta los narcos le dan buenas cosas a sus hijos. Y como te dije, yo vi en las redes sociales que hay mamás y papás que dicen, con que mi hijo la pase bien en Navidad, yo no importo. Eso es un papá que ni siquiera ha nacido de nuevo. Pero el amor por su hijo hace que haga cosas más allá de lo que haría si no tuviera hijos. ¿Cuánto más nuestro Padre? ¿Ves? Entonces a papá le debes pedir en fe. Y debes saber que Él es un buen Padre. Y luego creer que lo recibes en ese momento. Número 2, debes visualizarlo en fe. Es que todo el asunto, todas las fuerzas espirituales se rigen bajo los mismos principios de la fe. Debes visualizarlo en fe. En Juan 4:35 dijo, mirad los campos que ya están blancos para la siega. Ustedes dicen que faltan 4 meses, pero yo os digo que ya están. Es decir, y luego dice, alzad vuestros ojos y miradlos. Es decir, a través de la fe visualicen que ya está la cosecha. Segunda los Corintios 4:18 dice, no mirando nosotros las cosas que se ven, porque las que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Hablé un tema sobre eso en este año, hace un mes y medio quizá. Lo eterno deshace a lo temporal, algo así. Y veíamos un versículo donde dice que Dios escogió lo que no se ve para deshacer lo que se ve. Dios escogió lo eterno para deshacer lo temporal. ¿Y qué es lo eterno, pastor? Dice en Eclesiastés, dijo Salomón, lo voy a ir rápidamente, Eclesiastés capítulo 3, que dijo Salomón, yo he entendido que todo lo que Dios ha hecho será perpetuo. O sea, todo lo que Dios hizo es eterno.
Eclesiastés 3, he entendido, versículo 14, he entendido que todo lo que Dios hace será perpetuo. Sobre aquello que no se añadirá ni de ello se disminuirá, y lo hace Dios. Y aquello que fue ya es, y lo que ha de ser fue ya. Es decir, y está hablando que Dios todo lo hizo hermoso en su tiempo. Todo lo que Dios ha hecho será perpetuo. Dios no hizo la enfermedad, Dios no hizo la pobreza, Dios no hizo la maldad. Todo eso es temporal. ¿Qué es lo que Dios hizo? Dios sí hizo la salud, la prosperidad, el amor, el bienestar, la felicidad. Todo eso es eterno. Lo que Dios ha hecho será perpetuo. Pastor, pero es que ahorita vemos un chorro de cosas malas que están pasando. Es temporal. Los que conocemos la palabra, hemos leído el último libro y dice que todo termina bien. Todo termina con los hijos reinando. ¿Y habrá muerte? No habrá muerte. ¿Habrá enfermedad? No. ¿Habrá pobreza? No. ¿Habrá discordias? No. Porque lo que Dios hace es eterno. En la Nueva Jerusalén será a nivel absoluto y total y macro. Ahora, en este momento, sucede específicamente con el que le cree. Ese es el punto. Ya podemos reinar en vida, dice Pablo, ahora, a través de la fe. Pero ¿cómo hacemos? Aquí está. No mires lo temporal, mira lo eterno. Pablo dijo, no mirando nosotros las cosas que se ven. O sea, si las cosas que vemos son contrarias a las promesas de Dios, dice que no la mires. Que mires lo que no se ve, que mires lo invisible. Escucha este final. Que mires lo invisible y que lo mires a través del ojo de la fe. Y aquí es donde nos vamos a poner medio raros, porque, no sé, la religión nunca me enseñó esto a mí. Fue la palabra, ¿no? Existe un sexto sentido o existe el ojo de la fe. No dice la Biblia, pero bueno, hay una parte donde Pablo dijo que fueran alumbrados los ojos de nuestro entendimiento, o sea, otros ojos que no son los carnales. Y aquí dice que mires lo invisible, pues ¿cómo lo voy a mirar? Mismo con los ojos naturales. Y luego dice Hebreos 11 que por la fe Moisés se sostuvo como viendo el invisible. Es decir, ¿cómo veía el invisible? Por fe. No es que lo veía físicamente. Bueno, metafísica ha desarrollado más esto. Y otros lo han desarrollado más. ¡Qué vergüenza! Porque a nosotros, el diablo nos metió una religión. No pisteen, no fumen y no se bañen. Esa es la vida del cristiano. Y los otros son los que están en los puestos grandes y les va muy bien. Por lo menos en América Latina. ¿Tú crees que del porcentaje de los que son ricos, millonarios, cuántos hijos de Dios habrá? Yo pienso que si hubiera muchos, ya fuéramos llenado Latinoamérica de la palabra. Porque predicar el evangelio cuesta finanzas. Oye, imagínate que en este año yo manifiesto $1,000,000. Saco mi diezmo, ¿cuánto es mi diezmo? $100,000. Saco mi ofrenda, ¿cuánto es mi ofrenda? $100,000. Y lo siembro a mi pastor. $200,000. Luego, aparte, haces tus cosas ahí. Pero imagínate que yo digo, voy a meterle al reino unos $400,000. Que también dice la palabra que Dios nos da las cosas en abundancia porque las disfrutemos. Entonces también me voy a comprar cosas para mí, obviamente. Obviamente. Pastor, ¿no lo va a meter todo al reino? No. Me va a meter a mí también. Palabra. La palabra respalda eso. Comprar cosas y negocios y cosas. Pero puedo estar profetizando, Pero imagínate que le meto unos $400,000, $500,000 al reino. Puta, pisar así en YouTube, Facebook, Instagram y TikTok. ¡Paz! Y podemos agilizar la venida del Señor. Tengo un amigo que dice, yo soy uno que... me acuerdo, yo soy la tsunamita. No, me dijo, yo soy uno que yo estoy creyéndole a Dios para financiar el evangelio. Qué bonito es eso. Yo te voy a dar miles de dólares. Amén, lo recibo. Para expandir el evangelio. ¿Ves? Pero ¿cómo es que nosotros vemos eso? Dice que vemos a través del ojo de la fe. Entonces, la religión nos enseñó no hagan. Todo se basa en no hagas.
No pistees, no fumes, qué vida tan aburrida. No puedes tomar, no puedes hacer nada. Estoy hablando irónicamente, tú sabes. No soy de los de que fuman, no soy borracho, no. Yo nomás tomo tantito vino y ya me quiero dormir, o sea, pero hablo así nomás para desafiarte ahí a la religión. Pero en la religión no se enseñan esto, pero se platicaba a alguien, bueno, a dos personas, que a mí me llamó la atención. Por ejemplo, una persona, hermana Paula, nos pedía que intercediéramos y desatáramos fe a través de la fe, el poder de Dios, para su mamá. Y los que están ahí en el grupo de WhatsApp que tenemos de intercesión, tenemos un grupo de intercesión, bueno, y nos unimos en fe, desatamos la palabra. Y se manifestó la salud. Gloria a Dios. Maravilloso, ¿no? Si fuera tu mamá estuvieras aplaudiendo y gracias, Señor, ¿verdad? Pero a veces no valoramos la salud, qué importante es. Y a mí siempre me ha llamado la atención. Yo sé sé que sucede, pero no sé cómo sucede. O sea, yo estoy en Mexicali, lanzo la palabra hasta el centro del país y en un instante la palabra viaja ¡fum! Y se manifiesta en ese cuerpo. Yo no lo entiendo todo con mi cabeza cómo sucede, pero sucede. Sí, lo más fácil es decir, es el poder de Dios. Sí, claro, es el poder de Dios, yo sé. Pero yo soy muy curioso, ¿ves? Y estudiando un poquito, no quiero que gente haga remonte. Supe que gente incluso al estudiar física cuántica dejaron de creer en Dios. No, esas son estupideces. Yo tengo mis bases bien claras en Dios. Pero física cuántica, lo cuántico significa simplemente lo nano, o sea, lo más pequeño. Es estudiar la materia a nivel molecular. Ellos usan palabras como subatómico, pero es estudiar la materia. Por ejemplo, un carro, estudiarlo, ir descomponiendo todo hasta verlo en micro todo, donde quedan los átomos y luego ya lo subdividen en partículas, que protones, neutrones, electrones, quarks, y hay otro ahí por ahí. Y al estudiar la materia a ese nivel, hay experimentos que tú lo puedes ver en YouTube. La física cuántica casi se puede volver una cuestión ya espiritual, porque la materia no es otra cosa más que, no sé la palabra, el conglomerado o diferentes barras prensadas de energía. O sea, esa energía son átomos. Y al estudiarlos a nivel nano, a nivel ya de partículas, no se comporta la materia normalmente, no se comporta, es improbable a dónde se va a mover, a qué velocidad va a viajar, es improbable, y los científicos todavía no están desarrollando. Incluso se habla que va a haber computadoras cuánticas, y esto va a volar la cabeza. Eso es otro tema. Yo quiero hablar luego de eso, sobre la inteligencia artificial y todo esto. Por ejemplo, ahorita los bots, o sea, los robots, que tú abres TikTok y TikTok te da un traje a tu medida. O sea, lo que tú más ves te lo va poniendo. ¿Quién lo define eso? Un robot, un bot. Y estaba escuchando, por ejemplo, que fue una Europa, que ya hubo una denuncia contra la inteligencia artificial porque una chica se suicida y analizan qué es lo que el robot le lanzó en su TikTok, y le lanzaba solo imágenes y le lanzaba solamente videos de suicidio y de quítate la vida. Y entonces demandaron ya cuestiones de redes sociales a los corporativos grandes, y se sentó un precedente. Como inteligencia artificial, quizá mal programada o intencionalmente, allí dejo el balón botando a la incógnita de cada quien, lo puede ver. Como inteligencia artificial indujo o coaccionó al suicidio. Cuidado con todo lo que se viene, porque ya computadoras a nivel cuántico hay muchas cosas ahí que quedan en otras cosas que no voy a hablar ahora. Si tú no has estudiado, por ejemplo, el chat GPT, que es GPT, que ya es otro nivel ahora, está tremendo, yo lo uso ahí, chat GPT. Te puede hacer hasta la tarea, pero no lo voy a decir porque los hijos lo van a agarrar monte ahí. Pero mi punto es que al estudiar física cuántica ves que la materia a ese nivel
se mueve de acuerdo a cómo la visualizas. Es decir, la visualización altera la materia. Eso es lo que descubrieron. Descubrieron que al ser observadas las partículas se comportan de manera diferente, y cuando no son observadas se comportan de manera diferente, como si tuviesen vida. Entonces, qué importante la visualización. Y quiero terminar diciendo estas palabras. Ahí te hablé de la visualización, cómo la física cuántica habla de esto. Pero Joe Rosa, un predicador muy cómico de hace muchos años, cuando no entendía la palabra de fe, todavía me gustaba porque era muy cómico. Joe Rosa, creo que es puertorriqueño o cubano, puertorriqueño creo. Y dice que un día estaba en un evento y le dice un pastor, dice, te quiero embarazar, ahora los voy a embarazar. Y él es muy cómico, dice que volteó a ver a otro y, ¿cómo que nos van a embarazar si soy hombre? Y así. Muchos chistes, pero dijo, cierra tus ojos y vamos a visualizar. Y dice que en aquel tiempo el Señor le dijo, visualiza México. Y él visualizó México y él era puertorriqueño. Y el Señor le dijo, visualízalo. Y quedó preñado en el mundo espiritual de México. Y se vino a México y estuvo 21 años aquí. Viajó por todo, de hecho estuvo en Mexicali hace poco. Viajó por todo el país. Pero ¿cómo es que en el mundo espiritual te puedes embarazar visualizando algo? Pedir 3 deseos es pídelos, número 1. Número 2, visualízalo. Número 3, decrétalo, porque lo que digas es hecho. Número 4, siembra finanzas. Deuteronomio 14:26 dice, darás el dinero por todo lo que deseares. ¿Por todo lo que qué? Por todo lo que deseares. Así dice. Vacas, ovejas, vino, dice, o por cualquier cosa que tú deseares. Pastor, ¿por qué dar dinero? Porque la fe sin obras es ¿qué? Es muerta. Es la misma fe desatada en acciones. Es que la fe que no tiene acciones es como el amor. El amor si no tiene acciones no es amor, ¿o sí? De tal manera amó Dios al mundo que ¿qué? Que dio. O sea, si tienes, no sé, 10 años con tu novio, no te ha dado el anillo, hay algo raro ahí. ¿Ves? El amor da. El amor no es amor si no tiene acciones. Ese amigo que dice que es tu amigo, pero no se puede dar un tiempo para estar contigo, hay que cuestionarte si es tu amigo o tu amiga. Y así el amor tiene acciones, la fe tiene acciones, no se queda en el mundo de lo intangible, fe tiene acciones. Y cuando la Biblia dice la fe sin obras es muerta, se refería al dar. Y ahí en ese pasaje, Deuteronomio 14, 26, 27, dice, darás el dinero por todo lo que tú deseares y te alegrarás, dice. O sea que otro paso para manifestar los deseos es alegrarte. Lo pediste, lo visualizaste, lo decretaste, diezmas y ofrendas y te alegras. Te alegrarás, dice ahí. ¿Lo ves? O sea, agradezco. Gracias, Padre, que ya lo tengo. Y así caminas. ¿Ves? Este año, manifestando. Y ahí en el área de las finanzas, cuando mencioné esa parte, quiero leer un último pasaje. 1 Corintios 9, versículo 13. Vamos ahí para cerrar, para terminar este día. 1 Corintios 9, versículo 13 dice, ¿no sabéis que los que laboran en las cosas sagradas comen del templo? Y los que sirven del altar participan. Así también, ese subráyalo, así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. Es decir, Pablo dice que los que laboran en las cosas sagradas, como en el antiguo pacto, comen del templo. ¿Qué es decir comen del templo? No es que muerden los ladrillos del templo. ¿Qué es que comen del templo? Que la gente traía diezmos, ofrendas y primicias. ¿Estamos de acuerdo? Así comían los sacerdotes. No es que mordían para empezar no había ladrillos, pero no es que mordían eso. Diezmaba a la gente, ofrendaba a la gente y traían primicias. Y dijo Pablo en el versículo 14, así también ordenó el Señor. O sea, así también, como sucedía en aquel momento, diezmos, ofrendas, primicias, así también ordenó el Señor. Fíjate, la clave es el nuevo pacto.
que los que anuncien el evangelio, que vivan del evangelio. Entonces, escucha este final, escucha. Ese modelo económico, diezmos, ofrendas, primicias, filtró al nuevo pacto, lo ves ahí claramente. Así también, dijo, así como era antes, en ese aspecto específico de las finanzas, así también ordenó el Señor. O sea, que los que se dedican a predicar, a enseñar el evangelio, que vivan, pueden hacer otras cosas. No estamos peleados, se comienza, todos quizá comenzamos laborando y alternando, pero el Señor ordenó que vivas del evangelio. ¿Y qué es que vivan del evangelio? Que la gente que no se dedica a esto traiga diezmos, ofrendas e incluso primicias en este mes de enero. Cada uno tiene la libertad de hacerlo. Gente lo hace sin que nosotros le ministremos, porque no obligamos, no es una ordenación. Cada uno va decidiendo. Sin embargo, en el versículo 14 dice, así también ordenó el Señor. Es una ordenanza a los que anuncian el evangelio, que vivan del evangelio. ¿Ves? Ese es el principio. Aquí es donde Pablo dijo, es gran cosa, versículo 11, si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, es gran cosa si segáramos de vosotros lo material. Es decir, el hombre o la mujer de Dios siembra la palabra, usted siembra lo material y se hace esta fusión como entre Elías y la viuda. Ambos tenían necesidad. ¿Te acuerdas? Elías le fue llevado con la viuda de Sarepta y ella sustentó al profeta. Él le da la palabra, él come, él recibe la bendición, pero él le da la palabra y ella hace un negocio millonario. Así es como funciona. Entonces levante sus manos. Padre, gracias. Gracias te damos. 3 deseos delante de ti. Quizá algunos terminando esta transmisión los van a hacer, pero pedimos específicamente, visualizamos, decretamos, diezmamos, ofrendamos y te agradecemos. Te agradecemos, Padre, que hecho está. Hecho está. La fe lo ve antes que se manifieste. La fe lo ve claro. Gracias, mi Padre Celestial. Te amamos. Y ponemos en práctica los principios de tu reino, conociéndote a ti mucho más. Gracias, Señor, por este 2023. Será de acuerdo a nuestra fe. Nos sometemos a ti, Señor. Amén. Así que todo aquel que oyó esta palabra, yo le animo a que pida 3 deseos. Escuche esta enseñanza, escuche la del domingo anterior, que es continuación esta de la del domingo anterior. Y pida 3 deseos, los escribas. Yo te desafío a que los escribas. Cuando pidas, este es el mandato, o esta es la dirección que da el Señor. Hay cosas que no están escritas, pero que en el momento da el Señor. Como cuando Dios le dijo a Josué, den vueltas, griten y todo eso. No estaba escrito eso. Eso es dirección que Dios le da al profeta o al líder o a la líder que Dios puso. Entonces haz esto. Pides a Dios. Cuando lo pidas, usa versículos, usa escrituras. Lo pides, lo escribes en una hoja. 3 cosas. Y pones la hora, la fecha en que lo pediste. ¿Ves? Y lo vas a visualizar. Ponlo en tu Biblia. Si tú tienes Biblia física, ponlo en tu Biblia. Lo pones en tu Biblia y lo vas a tener allí. Yo así he hecho años así. Y he visto cuando termina el año, se manifestó esto, se manifestó todo. O no se me manifestó todo, o se manifestaron algunas cosas. Porque es de acuerdo a mi fe. No va a ser en automático. Antes decía que pidiéramos 5, hoy 3 creo que puedes enfocar tu fe muy fuerte. Sé sabio para pedir. Sé sabio para definir esas 3. Y ponle fecha, ponle hora y asegúrate que creíste cuando lo recibiste. Si tú estás dudando, entonces vuélvelo a pedir al otro día. ¿Cómo hacer para no dudar, pastor? La cosa que vas a pedir, agarra escrituras, decláralas y luego pide. Y ahí estás seguro que crees. Lo creíste. Lo escribes, le pones fecha y hora, lo visualizas y lo guardas en tu Biblia. Esas 3 cosas. Y haz lo que te digo, declara lo que es hecho. Ya nunca más lo pises una vez que ya no dudaste. Padre, te agradezco que hecho está. Y dice la palabra y te alegrarás. Y hasta te avientas un ja, 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 ja. Padre, gracias que hecho está. Y sigues laborando.
Porque gente nos critica de que ustedes nada más piden y ya van a recibir. No. Hay que seguir laborando. O sea, cuando la Biblia dice y duermes y te levantas y no sabes cómo, quiere decir que sigues el curso ordinario de la vida. Y diezma y ofrenda, no una vez. Trae primicias, no una vez. Es un estilo de vida. Creerle a Dios. Y entonces vamos a ver la manifestación de nuestro papi, que es bueno en este año. Así que todo el que esté listo para diezmar y ofrendar, si Dios te conectó con este ministerio y quieres hacerlo, adelante. Si hay otro ministerio donde Dios te conectó, donde el Señor te conectó, donde tú crees que ahí te alimentas. Pero es verdad, es cierto el ejemplo que ponen algunos pastores. Algunos pastores abusan un poquito, creo yo, de esto. No quiero decir que haya avaricia ni nada, pero dicen, no comes en Carl Jr. y pagas en ¿cómo se llama el otro? En Burger King, ¿verdad? Y es cierto, el Señor me ha hablado mucho. O sea, donde tú te alimentas, allí debes sembrar, ¿no? Y lo hacemos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Saludos a cada persona que se conectó. De verdad, pidan 3 deseos, apliquen los principios de Dios y vamos a ver la manifestación en este año. Shalom a todos abundantemente.